¿Hay alguien allí? ¿Has escuchado hablar de las cápsulas del tiempo? Suelen ser contenedores que en su interior guardan objetos de una época en particular. De esa forma, en el futuro cuando se abre la cápsula del tiempo, las personas pueden saber un poco de cómo era la vida en un tiempo anterior. El concepto no es algo totalmente nuevo, pues en el poema de Gilgamesh, del cual se dice es la primera obra literaria en la historia de la humanidad, se hace mención a una caja oculta entre los cimientos de una de las murallas de Uruk, una antigua ciudad en Mesopotamia. El poema narra que en esa caja hay una tabla que tiene escrita la historia de Gilgamesh, que es un héroe de la mitología mesopotámica. ¿Te imaginas cómo sería encontrar esa caja y descubrir cómo era la vida de Gilgamesh en la antigua Mesopotamia? Tal vez nunca lo sabremos. Pero en la Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito, vamos a crear nuestra propia cápsula del tiempo. No obstante, será un poco distinta, no tendrá objetos físicos, sino videos e imágenes que muestren un poco de esta época. A lo largo de este video vamos a ver diferentes videos e imágenes divididas por capítulos. Cada capítulo va a mostrar una pequeña parte de este mundo en este periodo histórico. Vamos a mostrar imágenes de este año 2026 y quizás algunas imágenes de años anteriores. Pero aquí viene la parte más interesante. A diferencia de una cápsula del tiempo tradicional, en la cual el contenido no es visible hasta que se abre la cápsula, esta versión será diferente. Cada año, cada mes, cada semana, cada día, incluso cada segundo. Quienes vean el video podrán ver cómo el tiempo moldea su entorno y cambia a veces de manera casi imperceptible. No es una cápsula diseñada para abrirse en el futuro, sino para contemplar los cambios más mínimos en cada ocasión que alguien decida darle un vistazo. Para las personas de esta época, muchas de las cosas o eventos aquí presentados podrían parecer obvios. Sí, muchas personas lo saben, lo han visto, pero cuando menos se den cuenta, las situaciones, objetos o circunstancias aquí documentadas, serán cosa del pasado, de un tiempo que ya no existe. De una forma de vida que ha quedado atrás y jamás volverá, quizás para bien, o quizás, bueno, quién sabe, simplemente no lo sabemos. No sabemos hasta dónde viajará la cápsula del tiempo, quizás a un día en el futuro después de su publicación. Quizás 100, quizás 5000 años después de su publicación. ¿Quiénes o qué? Será lo que vea este video dentro de 10.000 años. ¿Aún existirán los seres humanos? ¿O simplemente existirán inteligencias artificiales que ya ni siquiera requieren un cuerpo físico? Nadie lo sabe, a menos que ustedes sean esas criaturas de 10.000 años después a partir del día de hoy. Y bueno, es momento de comenzar, pero recuerda, los capítulos no llevan un orden cronológico. Los capítulos no muestran la totalidad de esta época. No hay manera humanamente posible de incluir en un solo video toda la información de una época, pero haremos lo mejor que podamos. Mostraremos las imágenes y videos mientras narramos lo que ocurre, pero también vamos a filosofar, o quizás delirar un poco acerca de su significado, de su situación futura, de su moralidad o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Trataremos de mostrar la realidad, tal como existe. Pero también expresaremos nuestro punto de vista, que no necesariamente representa la percepción del resto de personas. Dicho eso, comencemos. Capítulo 1. 2026. El contexto. ¿Qué año, qué mes y qué día es para ustedes? ¿Ustedes aún miden el tiempo igual que lo hacemos en 2026? ¿O es que acaso nuestra forma de entender el tiempo es para ustedes, lo que para este tiempo son la antigua cultura maya o Mesopotamia? Algo interesante, pero antiguo. Este video está diseñado para ser publicado en algún punto del mes de abril del año 2026, o quizás mayo en caso de que los retrasos causados por la vida misma continúen. Pero entonces, ¿qué se puede decir de este año o de esta época? Pues lo crean o no, no hay mucho. Es lo de siempre, nada para lo que requieran hacer una gran investigación. Por ejemplo, a inicios de este año,
según fuentes públicas, un presidente venezolano fue extraído por la fuerza de su residencia. Un jefe criminal en México fue abatido. Una guerra en Medio Oriente. ¿Verdad que no requiere mucha investigación? En este punto no es relevante mencionar nombres o alguna otra información específica, pues los conflictos bélicos, sin importar cómo intenten ser justificados, son algo que han acompañado a la humanidad, desde sus inicios. Hacemos énfasis en que según fuentes públicas se tiene conocimiento de algún acontecimiento porque no nos consta. No estuvimos allí. En 2026, una problemática bastante común son los llamados deepfakes, es decir, videos o imágenes generados con inteligencia artificial y que intentan parecer reales para difundir información falsa, distorsionada o imprecisa. Las razones detrás de eso son variadas, desde bromas de mal gusto, hasta intenciones claramente destructivas. Pero en cualquier caso, los conflictos bélicos, presentados como deepfakes o no, no son tan relevantes, no han cambiado mucho desde sus inicios, solamente hay nuevos instrumentos destructivos, pero en su esencia son la misma cosa. Pero, ¿qué más hay en 2026? A la fecha de la creación de esta sección del video, el mundo se prepara para la Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Se espera que sea un evento que genere millones de ingresos para los países y, obvio, para los clubes de fútbol soccer. En México, hay publicaciones en sitios de noticias y en redes sociales en los que se exponen críticas pues muchas personas aficionadas no tendrán oportunidad de acudir a los estadios debido al elevado costo de los boletos. A nivel global existe una sensación de asombro y altas expectativas por la inteligencia artificial que, a la fecha actual, tiene menos de 5 años de haberse convertido en una herramienta de uso masivo. Sin embargo, también hay posturas alarmistas. Algunas hablan de la posibilidad de que la inteligencia artificial se desarrolle a tal punto que cuando alcance el nivel de inteligencia artificial general, va a superar a los humanos, se rebelará y los sustituirá. También hay quienes dicen que la inteligencia artificial provocará que se pierdan empleos. Algunas posturas lo ven como algo peligroso, y otras desde un ángulo diferente, pues afirman que las personas ya no tendrán que trabajar y tendrán un ingreso universal en compensación por la falta de trabajo. Pues las máquinas lo harán todo mejor que los seres humanos. Según datos del Banco Mundial, una institución internacional conocida en esta época histórica nos indica que la población hasta el año 2024 era de aproximadamente 8.141.808.000. En México, también en el año 2024, la población era de aproximadamente 130.861.000. ¿Cuál es la población de la Tierra en el momento en el que ustedes ven este video? ¿Aún existe una institución llamada Banco Mundial? ¿Aún existe una población cuantificable en el planeta Tierra? ¿Ya han viajado a otros planetas o han encontrado formas de vivir fuera del planeta Tierra? ¿Qué ha sucedido con México? ¿México ya vive entre las estrellas más allá del Sol? ¿Aún existen los mismos países? ¿Acaso la geopolítica se ha convertido en un concepto obsoleto? ¿Pueden viajar en el tiempo? ¿Podrían venir a 2026 y decirnos cómo se vive en el futuro, o incluso en un pasado aún más antiguo? Bueno, ya basta de contexto. Avancemos al capítulo 2. Capítulo 2. Cruzando la frontera. La geopolítica ha creado a lo largo de la historia fronteras complejas a lo largo del mundo. Algunas se cruzan por mar, otras por aire, otras, usualmente las más antiguas, se cruzan por tierra. En este capítulo vamos a ver un muy breve recorrido de cómo es cruzar la frontera entre México y Estados Unidos vía terrestre directamente desde el aeropuerto de Tijuana. Es importante mencionar que, por diferentes circunstancias, muchas personas toman la decisión de cruzar fronteras sin la documentación obligatoria. Hay situaciones muy difíciles en muchos países y orillan a las personas a tomar esas decisiones. Por lo tanto, este video no trata de representar la realidad de todas las personas que cruzan una frontera. El ejemplo que vamos a mostrar es una forma rápida, práctica, legal y segura de cruzar, pero no intenta invisibilizar la realidad de miles
O quizás millones de personas a lo largo del mundo que no han tenido la bendición de hacer un recorrido de este tipo. ¿Sabías que aproximadamente desde diciembre de 2015 existe entre la ciudad mexicana de Tijuana y la ciudad estadounidense de San Diego un puente que conecta a ambas ciudades? Ese puente se llama CBX, que significa Cross Border Express. Solamente puedes utilizarlo si cuentas con boletos de avión, además de tu pasaporte y en el caso de ciudadanos mexicanos, su visa de turismo, negocios o el tipo de visa que tengan. Una vez que llegas por avión al aeropuerto de Tijuana, no debes salir del aeropuerto, y debes seguir las indicaciones para llegar al túnel que te lleva al otro lado de la frontera. Justo en la frontera, una vez que has cruzado está un punto de control, donde se revisa tu equipaje con escáner y validan tu documentación. Una vez que han confirmado que todo está en orden, puedes cruzar la puerta y salir a lo que parece un pequeño, muy pequeño centro comercial, que sirve como sala de espera en caso de que tengas planeado tomar un bus, rentar un auto, o simplemente esperar en caso de que alguien te vaya a recoger en el estacionamiento. Es un cruce bastante rápido y seguro, pero aún está lejos del centro de San Diego, por lo que es importante planear con anticipación tu forma de transporte. Por ejemplo, si deseas llegar al aeropuerto de San Diego, no basta con solamente cruzar el puente, aún debes trasladarte por aproximadamente 20 minutos en auto. El proceso para cruzar desde San Diego a Tijuana es bastante similar. Capítulo 3. Movilidad. Oigan ustedes, criaturas del futuro. ¿Siguen allí? ¿Siguen viendo este video? Hace apenas 100 años, no había internet, no había inteligencia artificial y no había cohetes capaces de llegar a la luna. Hablar de algo tan aparentemente banal como la movilidad puede parecer, nuevamente, algo que no es nuevo ni muy relevante para las criaturas de esta época en 2026, pero no hay necesidad de esperar 100 años. O 10.000. Tenemos la certeza de que en apenas 30 años, lo que hoy es una realidad cotidiana, será, nada menos que, una reliquia. Veamos de forma muy general, cómo es la movilidad en 2026 o en años recientes. Para viajes internacionales, lo más frecuente es tomar un vuelo comercial viajando algunas horas dependiendo el destino. Solamente algunas personas en el mundo tienen la capacidad de viajar en un avión privado. Pero también hay viajes en carretera, ya sea entre fronteras internacionales o dentro de un mismo país. La gente puede optar por un viaje en autobús, un automóvil particular, y en algunos casos en tren. También existen taxis de aplicación. Es importante aclarar para ustedes, criaturas del futuro, que es ampliamente extendido el uso de smartphones, que son dispositivos fáciles de transportar. Con conexión a Internet y dependiendo del modelo y en algunos casos dependiendo el precio que hayas pagado, tiene mayor capacidad de almacenamiento. Es en estos dispositivos donde se pueden instalar aplicaciones para llevar a cabo diferentes actividades, por ejemplo, solicitar un taxi. Díganme, criaturas del futuro, ¿ustedes aún utilizan esta primitiva tecnología? ¿O es que acaso viven en comunidades donde no necesitan movilidad? Pero ¿y yo qué voy a saber? Si han logrado viajar en el tiempo, vengan y compartan sus experiencias. En Ciudad de México en 2026, existe además, el típico taxi que no requiere aplicación y cuyo uso ha disminuido pero está aún lejos de desaparecer. También está el metro de la ciudad, el Metrobús, Cablebús, Transporte RTP, Tren Interurbano México-Toluca inaugurado recientemente, el tren Buenavista AIFA, a punto de ser inaugurado a la fecha de creación de este capítulo. Para quienes viven y trabajan de forma presencial, cada día es una nueva aventura. Nunca se sabe hasta dónde podrán avanzar en la ruta seleccionada. No importa si se va en transporte público, en auto particular o incluso a pie, en bicicleta o cualquier otro medio. Siempre existe el riesgo de no llegar al destino deseado, ya sea que una manifestación bloquea una vialidad, una sección está en reparación. Una inundación en temporada de lluvia ha impedido el avance de cualquier vehículo o persona, o incluso, según algunas versiones, porque alguna persona de la política, especialmente en temporada electoral, quiere hacer algún evento y bloquea calles y avenidas. Sí, según estas versiones, algunas personas políticas bloquean calles porque exigen algún tipo de justicia,
mientras que otras lo hacen, porque festejan, lo que pareciera indicar que no importa la causa, sino solamente un pretexto para sumar caos al tráfico provocado por la lluvia. Una linda forma de perder varias horas de tu vida. Quizás ustedes, criaturas del futuro, ya han alcanzado la inmortalidad y no les importe mucho, pero en esta época, perder horas en el tráfico implica tiempo. Tiempo de vida que nunca se va a recuperar y que ninguna autoridad de la que tengamos conocimiento ni en el presente ni en el pasado se ha dado a la tarea de compensar de ninguna forma. ¿Qué tiempos estos, verdad? Díganme, criaturas del futuro, ¿la política aún existe? ¿También sus criaturas de la política les provocan dolores de cabeza? Bueno, es tan solo una parte de la realidad. No todo es dolor, no todo es malo, pero lo antes descrito ha sido parte de esta época. En fin. Para viajar por carretera, se puede viajar por carreteras de cuota o de uso libre. En muchos casos se puede pagar en efectivo, sí, efectivo. Algo que no conocen si ustedes son criaturas de, digamos, 100 años en el futuro, pero también hay opciones de pago digital. Incluso ya se habla de una iniciativa para que en México en 2026 todos los pagos de carreteras y gasolina sean exclusivamente de forma digital. ¿Ustedes, criaturas del futuro, todavía utilizan este primitivo combustible? Sí, aquí en 2026 aún estamos utilizando gasolina. Qué primitivo, ¿verdad? Los sistemas como Metrobús y Metro únicamente aceptan pagos con la llamada tarjeta de movilidad, la cual se puede recargar en algunas máquinas de autoservicio así como en taquillas de las estaciones del metro donde un ser humano, sí, un ser humano hace esa labor. Para ustedes, criaturas del futuro, esto puede parecer bastante inaceptable, pero en 2026 todavía hay personas que hacen trabajos que podría hacer una máquina de autoservicio. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Deberían existir más personas haciendo ese trabajo? O mejor, deberían eliminarse esos trabajos para que solamente existan máquinas automáticas o inteligencias artificiales haciendo ese tipo de labor. Esto de hecho es el debate que existe actualmente, pero que tampoco es nuevo. Todo lo que describimos en este capítulo, y mucho más, es parte de la vida cotidiana cuando las criaturas de 2026 o años cercanos a esta fecha tienen que lidiar con la movilidad. Es algo que estas criaturas dan por hecho, pero, de la noche a la mañana, de un momento a otro se darán cuenta que han pasado varios años y la vida, incluyendo la movilidad, será totalmente distinta, y todo lo aquí descrito quedará obsoleto, muy pronto. Mucho antes de lo que imaginan. Capítulo 4. El método Ludovico. Han pasado ya varios años desde que la televisión pública dejó de ser el centro del entretenimiento en el hogar. La televisión reemplazó a la radio, y después sitios web para alojar videos comenzaron a desplazar a la televisión. Así como la televisión no destruyó a la radio, pero sí la desplazó, lo mismo le ocurrió a la televisión. Aún existe, aún hay canales públicos, pero su consumo no es prioritario ni tampoco es la única opción. Quienes crecieron y vivieron con la radio, tuvieron recuerdos memorables, experiencias que merecen la pena recordar, y lo mismo sucedió con la televisión. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que también tenían algunos defectos, características que a nadie le gustaban. La televisión abierta estaba repleta de anuncios publicitarios, de forma que un capítulo de una serie, un programa de noticias o una película cuya transmisión se repetía hasta el hartazgo, podían durar mucho más tiempo del que debería debido a los anuncios publicitarios que nadie había pedido. En algunas ocasiones las películas repetidas cientos de veces duraban casi lo mismo que lo que hubieran durado en el cine. Así es, para lograr eso, recortaban la película para insertar publicidad y tener así la misma duración, pero con un contenido mutilado. Pero poco a poco el Internet creció y sitios de videos comenzaron a reemplazar a la televisión abierta como fuente principal del entretenimiento en el hogar. Actualmente hay muchísimas más personas que consumen ese tipo de contenido y ni siquiera lo hacen desde una televisión o Smart TV, sino desde su dispositivo móvil. La televisión sigue siendo lo que siempre fue, pero ya no es la única ni la principal opción de entretenimiento. Pero, sí, aquí viene ese gran problema. En tiempos de la televisión, las personas no tenían opciones con las cuales comparar ese servicio, por lo cual, los anuncios insertados a la fuerza se veían casi como parte del contenido.
Podían ser molestos, innecesarios, poco útiles en el 90% de los casos, pero estaba normalizado. Pero en estos tiempos las personas tienen más opciones para comparar y ya han experimentado aquellos tiempos que ahora también son parte del pasado, en los cuales esos revolucionarios sitios de videos eran una verdadera alternativa. Podían ver contenido que muchas veces no tenían la misma calidad que la televisión, al menos no al principio, pero que en compensación, estaban libres de esos anuncios publicitarios que nadie había pedido. Era una utopía hecha realidad. Contenido sin anuncios. Parecía que la tecnología podía hacer lo que prometía, hasta que, terminó convirtiéndose en la nueva televisión. Pero no solo eso, pues a diferencia de los tiempos en los que la televisión tenía el monopolio del hogar, la mayoría de las personas ya no asume que los anuncios insertados a la fuerza son parte del contenido. De hecho, hay algunos navegadores de Internet que incluyen bloqueadores de anuncios y se han convertido en héroes o heroínas para quienes no desean anuncios. No es algo que no sepan las personas de esta generación, son criaturas que saben muchas cosas, pero un efecto que esta moderna industria del entretenimiento no esperaba, fue recrear involuntariamente el método Ludovico. Sí, aquel método ficticio narrado en la obra literaria traducida en México como La Naranja Mecánica. ¿Sabes de qué trata esa obra? Hemos hablado un poco de ella en uno de los videos de la Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Alex, el protagonista ha tomado un camino contrario a las normas de la sociedad y para forzar su readaptación es sometido al método Ludovico, el cual consta de 2 elementos. El primero de ellos es una inyección que le produce unas insoportables náuseas. Al mismo tiempo le muestran, contra su voluntad, contenido violento. Es forzado a mantener la vista en la pantalla, no puede evitar ver el contenido. El resultado es que ahora Alex, cuando siente la necesidad de cometer algún acto negativo, siente náuseas, lo que provoca que abandone sus deseos malignos, pero hay un efecto que no esperaban. Mientras Alex era forzado a ver esas imágenes, también se reproducía música clásica, la cual adoraba, pero ahora no podía evitar sentir náuseas al escucharla. Esa fue la peor parte del atroz método Ludovico. Creo que ya empezamos a ver las similitudes, ¿verdad? No son necesariamente escenas violentas, pero en su lugar, estos modernos sitios de videos, insertan videos publicitarios de forma forzada sin dejar opción a las personas espectadoras para que eviten ese contenido. Eso es exactamente idéntico al método Ludovico. Parece que a quien se le haya ocurrido copiar el método Ludovico para la publicidad no tomó algo en cuenta. El método Ludovico está hecho para hacer que las personas espectadoras aborrezcan ese contenido. Y justamente fue lo que sucedió. Claro, no sabemos si en realidad fue alguien que quiso sabotear al sistema, suponemos que también es una posibilidad. Pero justamente eso ha ocurrido, el mismo principio del condicionamiento clásico, concepto básico de psicología, se ha manifestado en el método Ludovico de la novela y en la vida real. En una explicación rápida, básica y muy sencilla, lo que ocurrió fue lo siguiente. Las personas ya no asumen la publicidad como parte del contenido, y siempre que pueden la evitan. Algunas plataformas utilizan un método que se parece bastante a la extorsión, pues usan un esquema que dice, si no quieres ver publicidad, paga por ello. Pero recuerden el método Ludovico. Es muy simple. Cuando aparece un anuncio publicitario insertado a la fuerza, las criaturas de esta época sienten lo mismo que Alex, en el menor de los casos, sienten disgusto. Así es, anuncio publicitario igual a disgusto. Algunas personas caen en la trampa y terminan pagando para no ver publicidad. Otras prefieren utilizar navegadores bloqueadores de publicidad. Pero otras han llegado a un paso más allá. Tienen comunidades, relativamente privadas en grupos de comunicación en redes sociales en los cuales llevan un registro. Una lista de todas aquellas marcas que han aparecido insertadas de manera forzada durante la reproducción de alguno de los videos. Y quizás se preguntan para qué sirve la lista. Es la lista de productos que jamás van a consumir. Y son muy inteligentes, en algunos casos consumen esos productos, simplemente cuando no tienen otra alternativa. ¿Y saben cuál es la otra consecuencia? Esto afecta a sus creadores y creadoras de contenido, pues en muchos casos, cuando las personas no pagan para no ver publicidad y ya no basta con usar un navegador para bloquear anuncios, prefieren dejar de reproducir un video tan pronto aparece la publicidad. Es triste que algunas personas creadoras de contenido se vean afectadas, sin embargo, la causa principal es un modelo de negocio que se basa en el método Ludovico. Ya saben lo que dicen, si amas algo, déjalo ir.
Si las marcas realmente aportaran algún valor a la vida de la gente, no necesitarían recurrir al método Ludovico para permanecer en la mente de la gente. Y sí, hay ejemplos reales de marcas mexicanas que están en la mente de la gente, no por anuncios invasivos, no por publicidad masiva, sino porque se ganaron el corazón de la gente. Pero, ¿qué piensan ustedes, criaturas del futuro? ¿En qué momento están viendo esto? ¿Ustedes también utilizan la publicidad invasiva? ¿Qué piensan del primitivo método Ludovico de esta época? Tal vez no sabremos nunca lo que ustedes piensan, pero recuerden, hay muchas cosas buenas por acá, en esta época. Sí, es verdad. Estos sitios aún tienen ventajas, pues sin ellos no podríamos enviarles esta cápsula del tiempo al futuro. Estos sitios han cambiado, han cometido errores, pero también nos han permitido crear recuerdos memorables y enviar este mensaje al futuro. Tenemos la esperanza de que algún día alcancen nuevamente la utopía. Atención, debido a la extensión del video y ciertos asuntos técnicos. El video se publicará por partes. Muy pronto se publicará una segunda parte. Y trataremos de incluir más videos e imágenes reales, y un poco menos de contenido de inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. O quizás sea mejor decir, hasta el futuro.